Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy, antes de iniciar nuestro estudio, queremos recordarles que este viernes no se pueden perder el en vivo que tendrá el canal de BioChannel. Junto con el pastor Jonathan Márquez y este servidor estaremos el viernes, hora 7:30 de la noche, hora colombiana. Entonces, 7:30 de la noche, hora colombiana. Vamos a estar allí con ustedes en el en vivo, así que no se lo pierdan. Las personas que nos miran desde otros países, por favor hagan el ajuste horario para que puedan estar con nosotros. A esa hora creemos que muchos de ustedes pues ya han salido de sus trabajos y nos pueden acompañar ese viernes de noche entonces en nuestro en vivo. Hoy vamos a orar al final porque tenemos un motivo especial de oración en el día de hoy. Lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en el estudio del capítulo 19. Y tristemente este es un capítulo de esos que no deberían ocurrir, ¿no? Nos cuenta una historia de esas que no deberían ocurrir y este capítulo es uno de esos capítulos que no debería estar acá, pero el hecho de que esté es una advertencia, una alerta para nosotros a fin de que estemos siempre pendientes de un tema muy sensible, muy particular, que es el de la violencia. El capítulo 19 nuevamente empieza con un dicho que ya se ha hecho característico en el libro de Jueces: no había rey en Israel. Y si ustedes notan, el libro de Jueces nos está diciendo que muchos de los problemas de Israel era no había rey, no había rey, no había rey. Y claro, esto tiene una función y es que nos está preparando para el siguiente libro, que es el libro de 1 Samuel, donde al final, spoiler, hay un rey. Entonces el libro de Jueces sirve de antesala a la historia de Samuel precisamente por esa razón, porque está tratando de una y otra vez mostrar que el hecho de que no haya rey en Israel, entonces una advertencia directa para que la gente, para que el lector que está siguiendo el orden canónico se dé cuenta que cuando llegue 1 Samuel se nos va a hablar del rey, ¿no? Pero en esta época donde no había rey en Israel y por lo tanto no había orden, por lo tanto todo el pueblo se había despelotado, la gente estaba haciendo lo que ellos querían, ellos andaban por ahí adorando dioses como Baal, como Astarte, como Asera, siendo dioses domésticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto dice que había un levita que vivía en una zona remota de la región montañosa de Efraín. Y ese tomó como concubina, y aquí viene una parte importante, como concubina a una mujer de Belén de Judá. Miren que el texto no dice que la tomó como esposa, dice que la tomó como concubina, porque desde aquí vemos que lo que está haciendo el levita está mal. ¿Por qué? Porque el levita está diciendo, o está tomando más bien una mujer como concubina, cuando el Señor en el libro de Levítico había dicho explícitamente que los levitas iban a tener una esposa y no más. Si bien es cierto que nosotros vamos a ver a personajes claves en la historia de la Biblia tomando concubinas, esto no quiere decir que esas acciones tuviesen la sanción divina. Y si bien es cierto, esta práctica en Israel podía llegar a verse y a entenderse en el contexto de la población común, un levita, es decir, alguien que estaba en contacto con las cosas sagradas de Dios y sobre todo propiamente los sacerdotes no podían tener o no podían relacionarse con cualquier persona. ¿Por qué? Porque como los levitas habían sido una tribu separada por Dios para el servicio del santuario y en cierta forma el oficio de ser levita se transmitía generacionalmente, Dios legisla con quién se va a casar el sumo sacerdote, el sacerdote y el levita, porque los hijos de ellos serán a su vez los que sigan trabajando en el santuario. Por lo tanto, la persona con la que ellos debían casarse debían usualmente ser una persona de su misma tribu para de esa forma continuar y preservar la pureza genealógica de la tribu de Leví. Ahora, lo que es muy interesante es, uno, el levita dice que toma una mujer de Belén de Judá, o sea que ya que hay problemas, no está tomando una mujer de su tribu. Y dos, ni siquiera la toma como esposa, sino como concubina. Entonces el levita ya está, o sea, este es el ejemplo o es la muestra de todo lo que estaba mal en Israel. La gente que se suponía debía estar más cerca de Dios y que tocaba las cosas sagradas y estaba ministrando ante el Señor, andaba ahora con concubinas y andaba con concubinas que ni siquiera eran propiamente de la iglesia, que no eran propiamente el pueblo de Israel, perdón.
Pero ella, dice el texto, le fue infiel y lo dejó, volviéndose a la casa de su padre en Belén de Judá. Y había estado allí 4 meses. Entonces su esposo, dice el texto, fue a verla para convencerla de que regresara. Obviamente el esposo se asume es el levita, ¿no? Ahora, ¿por qué aquí se habla de esposo? Porque el texto lo que nos está tratando a dar a entender es que ella no era la esposa principal, sino que el término concubina entonces refería a todas esas personas que se iban anexando a matrimonios incorrectos o matrimonios más allá del que estrictamente él debía tener, y por esa razón entonces puede llegar a mencionarse de esa forma. No hay contradicción entre lo que acabamos de decir y el hecho luego de que el texto hable de esposo. Es simplemente que el levita y ella no eran el matrimonio principal, sino que así como David, Salomón, dice el texto que tenían esposas y concubinas, entonces pasa exactamente lo mismo acá. El punto del texto es que, bueno, el levita a buscarlo dice que lleva un criado, 2 asnos, y ella lo hizo pasar a la casa de su propio padre, quien se alegró mucho de verlo. Su suegro dice que lo convenció de que se quedara, y él se quedó con él 3 días comiendo, bebiendo y durmiendo allí. Al 4.º día querían salir, pero el padre de la muchacha le dijo, no, quédate, ven y come. Come, bebe conmigo y quédate esta noche. Entonces el levita lo hizo. Al 5.º día pasó lo mismo. El levita se quería ir y entonces el padre de la muchacha le dijo, no, vete en la tarde, come conmigo. Cuando el hombre se iba a ir, entonces el padre le dijo, mira, quédate otra vez, ¿no? Y mañanas madrugas y ahí sí te vas. Luego, ese día, el 5.º día, dice el texto que el levita no quería quedarse otra noche. Entonces tomó al siervo, los asnos, a la concubina y parten, dice el texto, hacia Jebús, que es el nombre previo de Jerusalén, ¿no? Obviamente el nombre Jerusalén es un nombre que le van a dar los israelitas a la ciudad cuando la conquistan, ¿no? Pero Jebús era el nombre que ella tenía antes, que Jerusalén obviamente es un nombre hebreo, mientras que Jebús correspondía a los jebuseos, que eran quienes ocupaban normalmente la ciudad de Jerusalén. Entonces dice el texto que cuando estaban cerca de Jebús y ya era casi de noche, pues el criado le dijo, vamos hacia la ciudad de los jebuseos, hacia Jerusalén, y pasemos la noche en ella. Pero su amo le replicó, no vamos a entrar en ciudad extranjera. Miren que en esta historia Jerusalén todavía no se había conquistado, ¿no? Así que todavía no era el centro pues, religioso y la capital de lo que más tarde llegaría a ser el reino de Israel, bajo el dominio de David, bajo el dominio de Salomón, bajo el dominio luego ya de los hijos de Salomón, que empiezan a dividirse el reino, ¿no? Y Jerusalén no se había convertido en el centro religioso y político que llegaría a ser más tarde en el imperio, ¿no? En el reino de Israel bajo David, Salomón y los hijos de Salomón. Entonces el texto dice que, dice el levita, entonces no vamos a entrar a la ciudad de los jebuseos porque allí son extranjeros, vamos más bien a Gibea o Ramá y pasemos la noche en uno de esos lugares. Ellos dicen que siguieron de largo de Jerusalén y al ponerse el sol estaban frente a Gibea de Benjamín, entonces se desviaron para pasar la noche allí. Y el hombre fue y se sentó a la plaza de la ciudad, pero nadie les ofreció alojamiento para pasar la noche. Esto es interesante porque miren, primero, Gibea es una ciudad israelita. O sea, aquí no estamos hablando de que ellos estaban en un sitio extranjero. Esto es una ciudad israelita. Además de eso, el texto nos dice que nadie le ofreció alojamiento. No, ni siquiera era por ser religioso el pueblo. En el antiguo cercano oriente, que es toda esa región de Israel, de Egipto, de Siria y demás, era obligatorio darle alojamiento a una persona que lo necesitase. No por religión, sino por una práctica social, era una costumbre. Desde donde usted nos esté viendo, usted se va a dar cuenta que hay cosas que ocurren en la sociedad donde usted vive que todo el mundo lo hace, aunque eso no sea ley. Y eso ocurre porque todas las sociedades tienen unas costumbres que constituyen el tejido sobre el cual se construye la noción de sociedad, pero que no se legislan. Y la costumbre en el mundo antiguo era ofrecer alojamiento.
Que nadie le haya ofrecido alojamiento en este punto al levita quiere decir que no solo era lo religioso lo que se había desintegrado en el pueblo de Israel, sino también las costumbres sociales básicas. Es decir, la gente ya no saludaba, la gente ya no se interesaba por el otro. O sea, estamos viviendo en el libro de Jueces en un periodo de absoluta anarquía. Y dice el texto además que entonces un hombre de la región montañosa que vivía en Gibea como forastero, miren este texto, o sea, miren ese detalle. Él no era un israelita propiamente, sino que él era un forastero entre los benjaminitas. Dice que cuando el anciano miró y vio en la plaza de la ciudad al viajero, le preguntó: ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? Entonces el viajero le dijo: no, mira, venimos de Belén de Judá, vamos hacia Efraín, pero nadie me ha ofrecido alojamiento. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, pan y vino para mí, mi sierva, para tu sierva, perdón, y el joven que está conmigo. Lo único que necesitamos es que alguien nos dé un sitio donde pasar la noche. El anciano le dijo: mira, en mi casa eres bienvenido, no pases la noche en la plaza. Así que lo llevó a su casa, dio de comer a sus asnos, después de lavarse los pies comieron y bebieron. Esto que se describe en el versículo 21 era la práctica estándar de hospitalidad en el mundo antiguo. Si la persona llegaba y la persona decidía aceptar al otro, entonces usualmente se daba de comer al medio de transporte, se lavaban los pies. ¿Por qué? Porque como el camino no es como hoy, que hay carretera, sino que había polvo, entonces los pies se empolvaban, y el lavar los pies y lavar las piernas, la parte inferior de las piernas, era un símbolo de quitar todo el polvo y entonces el poder entrar en comunión a tener alimentos y compartir alimentos con alguien más. Entonces el texto nos está resaltando que los israelitas que debían haber sido hospitalarios con el levita no lo fueron, sino que lo fue un forastero. Pero no solo esto, dice el texto que ellos estaban bien hasta que algunos hombres rodearon la casa, golpearon la puerta y le dijeron al anciano dueño de la casa: saca al hombre que llegó a tu casa, queremos tener relaciones sexuales con él. Este pasaje de hecho nos recuerda ya algo que pasó en Génesis, cuando en Génesis también dice el texto que golpearon a la puerta de Lot y querían sacar a los dos hombres que ellos habían visto, que el texto nos dice eran ángeles, y también querían tener relaciones sexuales con ellos. El dueño de la casa salió y les dijo: no, hermanos míos, este hombre es mi huésped, no cometan con él tal infamia. Aquí está mi hija, que todavía es virgen, y la concubina de este hombre. Las voy a sacar ahora para que las abusen y hagan con ellas lo que bien les parezca, pero con este hombre no cometan tal infamia. Los perversos no quisieron hacerle caso, así que el levita tomó a su concubina y la echó a la calle. Dice el texto que los hombres la violaron y la ultrajaron toda la noche, hasta el amanecer. Ya en la madrugada la dejaron ir. Despuntaba el alba, dice el texto, la mujer volvió, se desplomó a la entrada de la casa donde estaba el levita. El marido se levantó para seguir el camino, toma la concubina, le dice: vámonos. No tiene respuesta, dice el texto. Entonces él la puso en el asno, partió hacia su casa. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y descuartizó su concubina en 12 pedazos, después de lo cual distribuyó los pedazos por todas las regiones de Israel, y todo el que veía esto decía: nunca se ha hecho cosa semejante desde el día en que los israelitas salieron de la tierra de Egipto hasta ahora. Este texto, ¿por qué es chocante? Porque obviamente nos está describiendo una escena que es violenta y la estamos leyendo acá en el texto. El texto de hoy yo creo que tiene dos importantes lecciones. La primera es: mira el asunto de la hospitalidad. Hoy en día obviamente no es lo mismo. Hoy en día las costumbres no es de que alguien llegue y tú no lo conoces y lo invitas a tu apartamento, a tu casa, sin preguntarle nada y simplemente por el hecho de ser hospitalario. El mundo es diferente, el contexto es diferente, nuestra cultura es diferente. Pero aún así, debiésemos pensar sobre la responsabilidad y sobre la importancia que nosotros tenemos de ser hospitalarios, quizás no ya abriendo las puertas de la casa, porque como digo, el contexto es diferente, pero aún así debemos preguntarnos cómo luce la hospitalidad en mi contexto. A veces podemos llegar a pensar que la hospitalidad se trata de dar dinero a alguien que lo necesite. Pero a veces no necesitas tener propiamente dinero. En estos días descubrí un dato muy curioso. En el mundo, cada día hay toneladas de alimento que se desperdician, ¿no? Entonces, y podemos decir, bueno,
y solemos pensar que las regiones con hambre suelen ser África o demás, pero no necesariamente. Y no necesariamente tienes que pensar que tu hospitalidad entonces es con alguien de África. Seguramente alguien cerca de ti no ha comido en un día y tú pudieses ayudarle con esos alimentos que pueden sobrar en tu casa, pero que pueden faltar en la del otro. Entonces, si tú todos los días tomas el transporte público, por ejemplo, y es normal hoy en día encontrarte con cierto grupo de personas siempre en el transporte público que te piden dinero, una estrategia que tú puedes utilizar es de esos alimentos que sobraron, empaca, no sé, 1 o 2 sándwiches y a medida que vas en el transporte público los puedes repartir. Porque es muy irónico que las personas que más hospitalarias y más bondadosas y generosas hoy en día son aquellas que no son cristianas, y mientras los cristianos se encierran en las iglesias creyendo que están viviendo la super espiritualidad y la super relación con Dios, cuando la relación con Dios no se debe vivir en medio de 4 paredes, sino que se debe vivir en medio de 4 personas. Digo el número 4 personas no porque sea un número mínimo, máximo, sino que el ser cristiano no ocurre dentro de un templo. El ser cristiano ocurre dentro de la sociedad hacia la cual Dios te mandó impactar. Y entonces puedes pensar en qué tienes en tu mano, como Dios le preguntó a Moisés. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Cómo puedes ayudar al otro? Pues ve y hazlo. Porque aquí en el texto, irónicamente, el que ayuda al levita no son los de la tribu de Benjamín, sino que es un forastero el que tiene que tomar y decir, hombre, ¿cómo alguien no ha hecho algo por esta persona? Vamos a hacerlo. Y hoy en día puede que en un sitio donde hay 2, 3, 4, 5 iglesias, ninguno de los que van a esas iglesias se ha puesto a pensar y decir, oye, en nuestro medio hay gente que necesita, y es la gente que no es cristiana la que mira a esta gente y dice, oye, los cristianos no hacen nada, vamos nosotros, porque alguien tiene que cuidar de estas personas. Entonces, que no nos pase lo mismo que pasó en este texto. La segunda lección poderosa que nos da el texto es, nosotros no podemos replicar el patrón de violencia hacia la mujer que se evidencia en este texto. Cuando llegan a donde el huésped a decirle, saca a ese hombre, el huésped le dice, mira, mi hija es virgen y está la concubina del otro, abúsenlas y hagan con ellas lo que ustedes quieran. Eso es inadmisible. Eso es sencillamente inadmisible. El texto está aquí, sí, el texto está aquí, y el texto luego va a evidenciar una violencia que es cruel, que es detestable. El hecho de que luego el levita va a cortar a esa pobre mujer en 12 partes y que el levita la echó hacia la calle para que esos hombres la violaran y la violaron toda la noche. Nosotros no podemos creer en ningún momento que, y aquí hablo particularmente al género masculino, en ningún momento nosotros podemos llegar a creer que tenemos potestad o autoridad sobre el cuerpo de una mujer. Nunca. Es más, usted no tiene ni siquiera potestad ni autoridad sobre el cuerpo de otro hombre. Los cuerpos de cada uno de nosotros, sea hombre o mujer, son entidades sobre el único que tiene potestad y autoridad sobre el cuerpo es la persona misma que mora sobre él, o que habita en él más bien. Entonces, cuando pensamos en esto, nosotros vemos aquí que, claro, debido a la cultura patriarcal, la cultura donde la mujer en este caso se convirtiera en una posesión del hombre, aquí vemos al huésped y luego al levita tratando a las mujeres como si fueran un objeto. Pero nosotros no debemos repetir esos patrones. No debemos repetir los patrones de hacer las mujeres un objeto, de abusar a las mujeres, de violentar a las mujeres, de ir en contra de la voluntad de las mujeres, y especialmente ninguna forma de violencia debe tener cabida en el hogar de una persona que profesa seguir a Jesús. Ahora, esto debería ser la norma ni siquiera para los que profesan seguir a Jesús. En términos generales, la violencia contra la mujer no debería existir. Pero si no debe existir en aquellos, o sea, como norma de sociedad, no debe existir mucho menos en aquellos que profesan seguir a Jesús. Por esa razón, ustedes que están viendo este video deben hacer todo lo que esté en su mano y todo lo que sea posible para prevenir y para evitar y para atender la violencia contra la mujer. Si usted es un líder en una sociedad, en una iglesia, usted debe estar equipado y preparado para saber cómo lidiar cuando alguien de su comunidad padece de violencia intrafamiliar. Si usted no es un líder, pero aún así usted también es responsable porque Dios nos ha llamado a todos nosotros a ser
pacificadores. Y ser pacificadores significa no promover la violencia contra ningún grupo y en este caso, debido a lo que nos muestra el texto, especialmente contra la mujer. Así que si usted es testigo o sabe de algún caso en particular, vaya ante las autoridades y denuncie. Si usted ve que hay una persona que está en riesgo de seguir padeciendo violencia o de aún perder su vida, vaya ante las autoridades y denuncie. No crea que es que, no, eso orando se resuelve, que eso en un retiro de familia se resuelve, no, que eso el pastor va a orar por ellos y entonces todo va a estar bien. No coma cuento, usted vaya y denuncie porque la violencia intrafamiliar y especialmente contra la mujer debe ser respondida en términos civiles y legales. No solamente, o más bien, ni siquiera debe existir ese cuento de que la violencia intrafamiliar se va a curar orando. Para eso hay unos mecanismos que ustedes deben seguir y siempre será acudir ante las autoridades. Ya luego los líderes espirituales deben ministrar, pero deben ministrar ¿de qué forma? Deben ayudar a la persona violentada y abusada a espiritualmente recuperarse, pero en ningún momento se debe llegar a creer que porque el pastor hace una oración, entonces ya todo el problema se solucionó. Así que, queridos hermanos y hermanas, Jueces 19 nos invita, y no solo nos invita, nos empuja hacia la prevención y hacia acciones reales que puedan prevenir la violencia contra la mujer. Si usted está viviendo o pasando por una experiencia, querida, no se quede callada, vaya y denuncie ante las autoridades que el Señor no pretende ni quiere que usted esté sometida a la violencia. Por esa razón, en esta hora queremos hacer una oración especial y queremos elevar una oración especial por todas aquellas personas que puedan estar pasando por esta situación, que quizás nosotros no sabemos, pero que el Señor sí lo sabe, para que Él pueda abrir ventanas y poner personas en el camino que puedan ayudar a esas mujeres a salir de esa situación. Apreciado Dios, colocamos hoy en tus manos a todas las mujeres que puedan estar en alguna situación de violencia. Nosotros sabemos que tú no condonas lo que ocurrió en Jueces 19 y por esa razón te pedimos que tú puedas bendecir y puedas ayudar a esas mujeres en condición de violencia a salir de allí, que coloques a personas en sus caminos que las puedan ayudar y las puedan ayudar a gestionar dicha situación. Por favor, sana y restaura a las personas cuya espiritualidad se ha quebrado por el abuso de personas dentro de las comunidades religiosas. Eso no se va a sanar con una sola oración, pero la recuperación espiritual es vital. Que tú puedas también entonces proveer las ayudas necesarias para la recuperación física y mental de estas personas. Que no se repita más, Señor, la violencia contra las mujeres y que nosotros como hombres podamos ser conscientes de ello y tú puedas trabajar en nosotros para que podamos prevenirla y cuando ocurra podamos tratarla y podamos ser agentes de cambio de tal forma que las mujeres puedan sentirse seguras en nuestra sociedad. Bendícelas hoy en el nombre de Jesús. Amén.